cámara así, ay, como si estuvieran siendo exorcizados. De misa, que es mitad misa, mitad show de magos. Mauro, a ver, tú que eres doctor en educación, tú que sabes los procesos cognitivos, educativos, pedagógicos, didácticos, ¿cómo se utiliza, tanto pedagógicamente como psicológicamente o socialmente, o como tú lo quieras abordar, cómo se utiliza la idea de salvarte el alma, cómo se utiliza la idea de salvarte, no solo el alma, sino que no estés en condiciones paupérrimas o en condiciones de pobreza, cómo se utiliza todo eso para meterte en la cabeza, manipularte y hacer que votes por uno o por otro candidato? Hay que recordarle a la gente que no es lo mismo Manaus, que está al norte en Brasil, que Minas Gerais, por ejemplo, que está al sur de Brasil. Tanto étnica como la composición social son diferentes. Sin embargo, es también preocupante ver a gente, y voy a actuar frente a la cámara así, ay, como si estuvieran siendo exorcizados, para favorecer a Bolsonaro o para darle oraciones a... Brasil no era así, hace mucho tiempo no era así. Explícame esto desde tu trinchera intelectual, Mauro. Sí, perfecto. Pero antes de explicarlo, hay una dimensión que yo creo que es muy importante para adicionar a lo que Eduardo nos decía. Es que hay que recordar que en América Latina había un movimiento muy fuerte vinculado a las iglesias, a la izquierda, con la teología de la liberación, con todos estos movimientos que fueron muy importantes y que estuvieron, por ejemplo, en Brasil, en la origen de los grandes movimientos sociales que tenemos hoy, Movimiento Sin Tierra, el propio Partido de los Trabajadores. Y la creación de estas iglesias como un gran negocio tiene que ver con el movimiento que se hizo para contrarrestar los movimientos de izquierda junto con la religión, con la fe. Y lograron hacerlos, lo lograron muy bien. Desde el punto del trabajo que hacen de formación de una subjetividad, ellos tienen mecanismos, como dijiste, tienen periódicos, tienen canales de tele, tienen producción audiovisual, tienen grabadoras de música, tienen estilos propios musicales, tienen un gran comercio, pero que todo esto va conformando una subjetividad colectiva basada en la idea de que si aportas a la iglesia te devolverá parte de lo que tú les das y que es necesario crear una relación de sumisión y de confianza extrema en lo que dicen los pastores en los cultos, eso todo, en las funciones que se hacen. Y eso tiene una relación que es un poco de actuación que hacen en los templos, en las relaciones de masas que hacen esos encuentros, y que crea una perspectiva que va buscando puntos en común desde la situación más difícil de la vida para llevarse adelante. Y eso crea condiciones de una mentalidad que no se basa en la realidad, crea una realidad paralela. Entonces hay una fuerte posibilidad de manipular las personas desde la creación de una realidad falseada, y para eso tienen muchísimos instrumentos y muchísimos recursos. La parte más importante de la recaudación de recursos de esas iglesias, que además es un negocio muy lucrativo, que tienen todas esas cosas que tienen por eso, es la idea de que si parte de los presupuestos del salario
se les da a la iglesia, eso volverá porque Dios te dará más. Y ahí se crean todas las condiciones para que las personas crean en esto. Hay un otro aspecto que es el trabajo muy fuerte en valores extremadamente reaccionarios, la crítica a la diversidad étnica, a la diversidad religiosa. Hay la creación de patrones de comportamiento, de cómo se debe vestir, de cómo se debe portarse. Entonces, eso se crea un mecanismo de manipular la subjetividad humana desde la creación de una base, que es una base muy concreta de la vida y de cómo reglar el comportamiento desde una forma que está basada en la fe, pero que está muy basada, muy anclada en los negocios que son negocios billonarios de esas iglesias. Eduardo hablaba de la expansión en América Latina. Hay que recordar que en África también por ahí estuvieron, en muchos países están prohibiendo estas iglesias. Por ejemplo, la iglesia, una de ellas que es la mayor de estas evangélicas, que se llama Iglesia Universal del Reino de Dios, del obispo Edir Macedo, es la que tiene más fieles. Está prohibida de actuar en Angola, está prohibida de actuar en otros países de África, muchísimo porque se dieron cuenta de este trabajo que hacen y que en Brasil todavía no logramos una condición social de hacer lo que los países africanos hicieron, de echarlos afuera de ahí. Entonces, esta manipulación toda que hacen tiene una base, que es una base muy fuerte de la forma como se organiza la vida de las personas en las comunidades más pobres, de cómo se crean condiciones de que por esta manipulación se manipule también la formación de la subjetividad, de la comprensión de la realidad, y se los pone en una realidad paralela que no tiene nada que ver con lo que se pasa de facto. Esta iglesia del obispo Edir Macedo ahora en las elecciones utilizó sus canales de televisión y sobre todo sus medios impresos para crear una imagen de Lula como el propio Satanás, incluso con diseños, con imágenes que hacían esto del Partido de los Trabajadores como si fuera el diablo con muchas garras muy fuertes, asociaciones constantes de esto. Entonces eso crea una mezcla de lo que es la fe que las personas tienen con lo que es el desiderio político de estos grupos que son los grandes beneficiarios financieros incluso de este proceso y que por ahí hacen su desarrollo de sus proyectos políticos. Esto espero que te preocupe a ti y a muchos brasileños y a muchos analistas, Mauro, porque lo que estás diciendo y lo que nos dice Eduardo es bastante delicado. Yo pienso que ni siquiera necesitan el dinero, sino que el dinero es un instrumento de captación y después de obligarlo. Ahí en el reportaje del principio, en el reportaje de Shadi, lo invito a que lo vuelva a ver detenidamente. Hay una imagen en donde en estas iglesias les pasan la maquinita, la máquina como cuando usted va a comprar cualquier cosa al súper, bueno, le pasan la maquinita para que ponga su tarjeta y le quiten dinero de su tarjeta de crédito, de sus ahorros, para que contribuya, entre comillas, a la causa divina, pero en realidad pasa esto que nos estás denunciando tú, Mauro, y además a usted que nos está viendo, o a ti que nos estás viendo, yo te invito que le busques en tu país, en cualquier país, no en todos, pero la mayoría, siempre cerca del círculo, si no es que en el círculo del presidente, hay una cuestión de tintes religiosos y también hay una cuestión israelí, por alguna o por otra razón. Y te pregunto, Eduardo, ¿qué tiene que ver un presidente que se bañe en el río divino y que sea bautizado? Bolsonaro estoy hablando. Y las otras dos preguntas que te hice, ¿no? ¿De dónde sale tanto dinero? Y si me estás diciendo que las cuestiones de salvación del alma, que probablemente pudieran ser nobles para la gente,
no tiene nada que ver, sino es una manipulación política para ganancias del poder. Adelante, Eduardo. Sí, es evidente, comienzo por el final. Lo que es evidente es de que comenzó el proceso, digamos, con una inversión económica por parte de Estados Unidos, del NEAT y de algunas oficinas cercanas al Pentágono, potenciando precisamente los movimientos más reaccionarios en el sentido evangelista, ¿no? Posteriormente hemos podido seguir el rastro del peso de las fundaciones neoliberales en Estados Unidos, que también son las que en una primera instancia consiguieron invirtieron muchísimo dinero en la creación de estos movimientos. Posteriormente es el propio movimiento el que, como bien decía Mauro, está autogenerando sus propias rentabilidades, apoyándose evidentemente en la propia población, incluso la población más pobre, ¿no? Y esta es una de las grandes realidades, es decir, el origen podemos seguirlo, el rastreo es meridianamente claro que es hacia Estados Unidos, que planteó en su momento que la teología de la liberación, como bien ha dicho Mauro, fue un aldabazo importante, un cambio que impulsaba un cambio no solamente religioso, sino hacia otros valores en las sociedades latinoamericanas, como este movimiento fue anulado incluso por la vía del exterminio físico, como fue en Guatemala o como fue en El Salvador, y como este movimiento, al eliminarse, en el cual también participó, todo hay que decirlo, la propia Iglesia Católica participó poderosamente en eliminar este movimiento. Recuerdo perfectamente a Juan Pablo I amonestando a los poetas y los luchadores religiosos que habían combatido en Nicaragua, y el Papa amonestándolos públicamente, y cómo la Iglesia Católica ayudó a eliminar este movimiento de transformación social, como fue la teología de la liberación, y cómo, una vez eliminado, el terreno ya estaba fertilizado, podemos decir de alguna forma, para que el capital entrara, digamos, en ese territorio y extendiera las redes del evangelismo a todos los confines. Es curioso, por ejemplo, recorriendo algunas de las aldeitas entre México y Guatemala, ahí te das cuenta, por ejemplo, también en Brasil, las he visto, en las que te das cuenta cómo se instala una pequeña ONG que procede de Arkansas, de Utah, de cualquier estado norteamericano, que dices, hombre, si después de 15 años de llevar misioneros, de llevar supuestamente ayuda económica, de haber elevado el nivel técnico, o al menos es lo que decían, de los indígenas, es lógico pensar que habría un mayor desarrollo económico en aquellos pueblecitos. Y ves los pueblecitos de una infinita pobreza, dices, realmente lo que han venido aquí estos evangelistas es a predicar precisamente no el cambio social, sino la resignación frente a las dificultades que tienen, que son fruto de un tipo de estatus social, ¿no? Esto es lo que estamos viendo en Latinoamérica, y es en parte por lo que explica que en la primera vuelta Lula obtuviera un margen de votos importante respecto a Bolsonaro, y en la segunda vuelta la cuestión quedó muy, muy equilibrada, demasiado equilibrada para mi gusto, precisamente por este tema, ¿no? Es precisamente y vuelvo a insistir, cómo la teología de liberación, que era un elemento de ayuda mutua, de solidaridad mutua, con la propia ayuda de la Iglesia Católica, de los sectores más reaccionarios, acabaron con este modelo. Yo me asombré una vez en Guatemala, recorriendo también un pueblito, en la que encontré en la entrada de una iglesia la imagen de un cardenal que había sido asesinado precisamente por la dictadura militar en el país, una dictadura por un militar evangélico, precisamente. Y en la entrada de la iglesia figuró una frase que había escrito el propio
el propio sacerdote antes de ser exterminado, ¿no? En la que decía, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Esto en una iglesia católica que se habían dado cuenta perfectamente que la penetración de todo este movimiento evangélico propugnaba precisamente una aceptación del status quo y una resignación y unos valores muy reaccionarios en todos los sentidos de la vida, ¿no? Entonces, esta es digamos, el inicio de este proceso que ahora tiene ya una dinámica propia. Ahora se retroalimenta se retroalimentó muchísimo en la época de Trump, pero es que ya existía en la época de Biden, como bien habéis dicho en la entrada del documental, y que ahora se va a ver reforzado. Ahora estamos también en otro factor importante, ¿no? Como las fundaciones filantrópicas, de las cuales ya hemos hablado en este programa alguna vez, el denominado filantrocapitalismo, perdón, cómo está ayudando, perdón, está ayudando precisamente a extender estas ideas. Por ejemplo, la Fundación Bill Gates está extendiendo ahora políticas de contranatalidad, es decir, está apoyando a determinados países a que expandan su natalidad más allá de lo que las condiciones económicas razonables podrían permitir, ¿no? Vemos como fundaciones norteamericanas de extrema derecha están también impulsando cambios de valores en torno al aborto, en torno al control de natalidad, prohibiendo y haciendo campaña en contra de los medios anticonceptivos, etcétera, ¿no? Es decir, que es un compendio de religión, de pensamiento positivo, como hemos dicho, que tiende a dar esta idea, y cómo de Estados Unidos, las fundaciones y el propio Pentágono originalmente fueron los que proporcionaron, digamos, la base material para el desarrollo de esta ideología, ¿no? Y esto es el gran riesgo que ahora estamos viendo en Latinoamérica y también en Europa y evidentemente en África, como dice el amigo Mauro, ¿no? Y esto le permite a estas sociedades generar un enorme trabajo en las redes sociales. Es decir, hoy en Brasil hay predicadores que pueden reunir fácilmente bajo techo a 50.000 personas para hacer una especie de misa que es mitad misa, mitad show de magos haciendo magia. Se van a enojar, se van a enfadar contigo. Bueno, ya estoy habituado. Es decir, yo como no suelo pisar mucho los templos, ni de unos ni de otros, ahí no tengo demasiado problema. Pero es una cosa para verla. A ver, me gustaría que algunos de los espectadores se pusieran algunos de estos vídeos. Yo lo he podido ver en vivo y en directo, y realmente impresiona por el escenario, el montaje, el buen hacer en el sentido de convencer a la gente, y los medios que disponen, ¿no? Que son realmente espectaculares. Esto es un tema que no es para tomarse la broma, porque representa un cambio importante en la mentalidad y en las formas de ver la relación de las personas, que es muy preocupante. Tremenda la denuncia que hacen. No quiero extenderme más, ya nos vamos, pero quiero preguntarte, Mauro, ¿qué elementos hay que no ves tú en los medios de comunicación denunciando lo que realmente pasa en Brasil? Y dos, muy importante, Brasil, junto con América Latina, está atrapado en una guerra de recursos, como siempre ha habido estas guerras de recursos. Ya estuvo atrapado por mucho tiempo el Golfo Pérsico. Está atrapado en una guerra de recursos entre dos titanes, entre China y Estados Unidos.
¿Cómo ves el futuro de Brasil, de América Latina, de todos, de Perú, de México, de todos los que viven en esta región, en este sándwich que hacen las corporaciones chinas y las corporaciones estadounidenses por disputarse los recursos, que esto es lo que vamos a ver en los próximos años? Adelante, Mauro. Perfecto. Bueno, esto es un tema que es estratégico y que es el tema de la geopolítica hoy, de cómo estos grandes países hoy atrapan a todos los otros, a los demás, en sus redes de suministración de materias primas, de eso todo. Entonces, me parece que los pronósticos no son los mejores, porque sé en la política, en la geopolítica, es importante la formación de bloques como los BRICS, que ahí está también China. Por otro, se abren las condiciones, se crean condiciones para que las grandes multinacionales de China también ahí estén explotando de la misma forma que los otros lo hacen, los países de América Latina. En Brasil, por ejemplo, en el norte de Brasil, hay un problema muy grave con la presencia de la minería en tierras indígenas, en las tierras que son las tierras que la Constitución Federal garantiza para los pueblos originarios. Y ahí hay una forma que está muy asociada a lo que hablábamos antes, que es la presencia de instituciones, de organizaciones no gubernamentales que son pretensamente de ayuda humanitaria, pero que son la puerta, o que son religiosas, pero que son la puerta para que por ahí entren organizaciones extranjeras a explotar la minería de oro, por ejemplo, o a la biodiversidad, que es la principal fuente hoy de disputa en ámbito internacional, que es la biodiversidad de las florestas tropicales. Entonces, yo creo que es una cuestión muy importante, muy marcada, que es cómo que esas organizaciones no gubernamentales son una de las formas más importantes por las cuales estos países adentran al interior de los países latinoamericanos y crean condiciones para explotar en un nivel cada vez más grande los recursos naturales, y América Latina es un continente estratégico desde este punto de vista, tanto por la producción agrícola, por las grandes florestas que ainda ahí tenemos nosotros, por los recursos minerales de petróleo. Hablábamos antes de la relación con el ejército norteamericano. Hay que lembrar que cuando Brasil dio a conocer al mundo el petróleo del pre-sal, Estados Unidos reactivó después de más de 20 años la cuarta flota naval en la parte del océano que hace de las aguas internacionales que hacen ahí frontera con el Brasil. Entonces hay un juego que es muy pesado y que tiene muchísimas formas, muchísimos mecanismos. De la primera cuestión de lo que estamos mirando y que nos sale por ahí en la prensa, Lula anunció algunas cosas que yo creo que son muy importantes. Una de ellas, de ámbito internacional, es la retirada de Brasil de organizaciones de la extrema derecha. Eduardo hablaba ahí de las cuestiones relacionadas al aborto, a los derechos sexuales, a las cuestiones del feminismo. Brasil en el último periodo había creado incluso algunas organizaciones internacionales con gobierno de Polonia, de Hungría. Crearon, por ejemplo, el Consenso de Ginebra, que eran organizaciones internacionales reaccionarias y basada en la idea de los derechos de las mujeres. En este Consenso de Ginebra, por ejemplo, ahí estaba Arabia Saudí, ahí estaba Bahrein, ahí está el gobierno de Hungría, de Polonia. Entonces, por ahí se ve cómo estaba. Entonces, este es un cambio que es muy importante, que no es solamente del punto de vista simbólico, sino que da condiciones a empezar un movimiento para derrotar de facto esa articulación de la extrema derecha en ámbito mundial. La segunda cuestión es la importancia que
la Amazonia hoy tiene para el mundo todo, para la vida de todos nosotros en todo el mundo, en cualquier país que estemos nosotros. Y entonces la protección de las florestas que nos quedan en el planeta es algo estratégico. Entonces fue anunciado, por ejemplo, la idea de crear una asociación entre Brasil, República Democrática de Congo e Indonesia, que estos tres países juntos hoy tienen el más del 50% de las florestas que todavía existen, están en estos tres países, para crear condiciones de protección. Son iniciativas que son importantes y que yo creo que pueden aportar al mundo posibilidades de salir un poco adelante con las cuestiones que son estratégicas para la vida de todos nosotros. Y desde el punto de vista interno de Brasil, yo creo que hay una cuestión que es fundamental. Había una desarticulación muy importante de los movimientos de izquierda, de los partidos de izquierda, en los últimos periodos, por toda la historia política reciente, por todo lo que hizo un sector del sistema judicial brasileño, que desde la articulación con Estados Unidos, en especial con el juez, que es el juez que ahora fue electo senador, el Moro, que es un juez que fue juzgado por el Supremo como un juez parcial, por lo tanto, un juez que no tiene condiciones de juzgar, y este movimiento que impusieron creó una imagen muy vinculado a las izquierdas, como si las izquierdas fuesen corruptas en todos los niveles y fueran responsables por todos los problemas sociales. Y lograron una desarticulación muy fuerte. Y después, en especial de la primera vuelta de las elecciones, hubo un movimiento muy fuerte, muy importante de reaproximación de sectores de izquierda, y que tenemos el reto ahora de mantener esta articulación, que es fundamental, yo creo, si miramos desde Brasil. Y desde Brasil buscamos una contribución para la articulación en nivel internacional. Hay que tener un mínimo de fuerza, de una correlación de fuerzas interna que nos permita hacer estos cambios. Hay preocupaciones también por la propia base, por el arco de alianzas que fue necesario hacer para la elección de Lula. Ahí están sectores neoliberales, el sector del capital, del gran capital financiero brasileño, está en puestos estratégicos ya en el proceso de transición del gobierno Bolsonaro al gobierno Lula. Entonces eso es fuente de preocupación, pero hay que involucrar los movimientos de izquierda en un proceso de más contestación social, y de volver a las calles y no dejar las calles con la extrema derecha de la forma como vimos ahí en los videos. Ahora está pasando ahí la maquinita que pasan en las iglesias. Las iglesias crearon un negocio que es un negocio fabuloso, porque venden desde el perdón a los pecados, pero tienen una gama de productos que fueron creados que van desde cremas faciales a ropas, a champú, y todo eso con la idea que es ungido por Dios y que este es el producto. Entonces, además del cambio que se hace en la subjetividad de las posibilidades que tienen de ahí, crean un público cautivo para sus productos y tienen una industria muy fuerte. Y hay que pensar que en Brasil son hoy casi el 50% de la población que se autodeclara perteneciendo a una de esas religiones. Entonces estamos hablando de 100 millones de personas. No es poca cosa. Entonces ahí están movimientos que cuando miramos de forma más amplia, hay en diversos puntos cosas que tenemos que hacer, pero las condiciones para hacerlo me parece que están siendo repuestas con esta elección que es muy importante en este sentido. Lula fue electo, pero el Parlamento brasileño eligió el mayor grupo de extrema derecha de la historia. Entonces ahí tenemos una mayoría de la derecha junto con la extrema derecha en las dos cámaras del Parlamento. Entonces es una preocupación también de cómo hacer las cosas que son necesarias en un contexto como este. Genial.
Pues te agradecemos mucho, una exposición, una radiografía que haces muy nítida, que nos explicas, y bueno, ya el público ya estará tomando todos los elementos necesarios para entender lo que pasa en sus propios países desde este punto de vista de lo que pasa hoy en Brasil. Mauro, te agradecemos muchísimo. Eduardo, pues voy contigo. ¿Cuál es tu conclusión acerca del tema de hoy, que creo que es vital, y alguna cosa que se nos haya escapado? Adelante. Sí, solamente una anécdota al hilo de lo que explicaba Mauro. Esto realmente de cómo se construye el imaginario colectivo y la idea del evangelismo. Recuerda un poco a lo que se pasó en Europa en la Edad Media. El Vaticano fue construido básicamente con restos de santos que se encontraban aquí y allá, y la gente acudía a venerar aquellos restos de aquellos santos y les ponía luego, ¿no? En fin, cantaba dinero, y con este dinero se levantó nada menos que la cúpula y lo que es hoy, lo que conocemos como el Vaticano, ¿no? De alguna forma, en Brasil ocurre lo mismo. Traspasado el tiempo moderno, ¿no? Te venden la colonia de la salvación, la ropa de la salvación, el masaje facial que nos va a llevar al cielo. Es decir, A lo mejor, con esta parafernalia se está construyendo un enorme negocio, como dice Mauro, pero al mismo tiempo un imaginario ideológico muy, muy importante, ¿no? Así que realmente hay pocas cosas que están inventadas, que son nuevas. Yo lo que hago referencia siempre, cuando hablo de este caso, es de una cosa que hablábamos una vez con los dirigentes del PT, en la primera época de Lula, cuando estaba en la presidencia, ¿no? Llegaron a la conclusión, cosa que en Europa ya habíamos alcanzado, esta misma conclusión, llegaron a la conclusión en aquel momento que una cosa era el poder y otra cosa el gobierno. No es lo mismo. Una cosa, tú puedes ser presidente de gobierno, pero realmente quien manda son otros que tienen el poder en la sombra y que te condicionan para llevarlo, ¿no? Esta es precisamente una de las cosas que pienso que ha de quedar en este momento, ¿no? Realmente el poder todavía no se ha balanceado, no se ha contrabalanceado, y menos en la situación que tiene Lula, que la va a tener muy complicada. Su vicepresidente es un conocido neoliberal, además seguidor del Opus Dei, del sector religioso católico más ultracatólico, así que no es una buena cosa. Pero por otro lado, hay un factor también importante que apuntaba Mauro, que ya vimos en el primer tiempo de Lula, ¿no? Era que la burguesía nacional hacía una apuesta, no únicamente por quedarse como una burguesía rentista dependiendo de Estados Unidos, sino que tenía intereses en su propio país, en desarrollar económicamente su propio país. Fue la época en la que Lula, en aquel momento, había creado, por ejemplo, una base industrial para crear cohetes. Me acuerdo que los lanzamientos de los cohetes brasileños se celebraban, puesto que implicaba un enorme avance tecnológico e industrial para el país, y tenía en contraposición, cuando se descubren las grandes reservas de petróleo, Brasil crea una flota donde estaba en construcción un submarino atómico y un portaaviones, que evidentemente iba a ejercer de contrapeso al poder de Estados Unidos. Cuando cae Lula, evidentemente hay un incidente, todo lo que eran las fases de lanzamiento de cohetes de Brasil, en un desgraciado accidente que jamás se explicó, desaparecieron, sencillamente explotó, y todo el desarrollo militar para defender sus recursos naturales también fue desmantelado inmediatamente, porque evidentemente a Estados Unidos no le importaba. Pero hay un sector de la burguesía brasileña que también ha apostado por Lula, en el que lo que pretende es un desarrollo propio del país a nivel industrial, utilizando las materias primas que tiene en abundancia el país, ¿no? Así que tenemos un doble enfrentamiento, una doble tensión muy importante. Realmente
el futuro de Lula es complicado, muy complicado, si quiere cumplir realmente lo que es su proyecto electoral. No lo va a tener nada fácil. Pues te agradezco mucho, Eduardo, hermano, muchísimas gracias y bienvenido, Mauro. Gracias de verdad, de corazón. El equipo y el público les agradece muchísimo y pues ya nos estaremos viendo en otra emisión para que nos sigan pues relatando, explicando y analizando las cosas de la realidad. Muchísimas gracias y déjenme yo poner pues la cereza del pastel tomando las palabras de ustedes dos. No en balde, no en vano, el Greco, por ejemplo, este pintor famosísimo que ha dejado pues rastro en la historia del arte, no en balde el Greco ni los fotógrafos que saben tomar fotografías juegan con la luz, pero también con las sombras, porque le tienen mucho respeto a las sombras. Y tomando esto que decía Eduardo de las sombras y tomando las advertencias de Mauro, pues cuídese de las sombras, porque en las sombras sigue el poder y tenga mucho cuidado, sobre todo cuando le vendan la salvación, porque no será que esté usted entrando a otro reino que no es necesariamente el divino, sino el del poder. Muchísimas gracias, nos estamos viendo hasta la próxima. Abrazos.